del COVID-19 en Euskadi. Hasta las 20 horas de ayer, domingo, han sido 182 los nuevos positivos confirmados de COVID-19, lo que sitúa en 8.810 la cifra de personas contagiadas. 1.756 permanecen hospitalizadas. Por territorios, los datos son los siguientes. En Álava, el número de contagios asciende a 2.675, de los que 277 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 4.603 las personas contagiadas, de las que 1.134 se encuentran ingresadas. Y finalmente, en el territorio histórico de Guipúzcoa, el número de positivos es de 1.532, 345 de ellos hospitalizados. Ayer fallecieron otras 33 personas, lo que eleva el número de fallecimientos en Euskadi a 548. Esta es la peor parte de la pandemia. Pero cabe la esperanza que se fundamenta en la constatación de que la enfermedad ha entrado, desde el punto de vista epidemiológico, en la fase que hemos denominado de estabilización o de meseta. Ya lo venimos diciendo a lo largo de los últimos días. El porcentaje de quienes dan positivo va descendiendo. Ayer se hicieron 738 pruebas y solo el 29% dieron positivo, es decir, un 71% de negativos. Además, la situación en los hospitales va mejorando paulatinamente, tanto en las UCIs como en el dato de las personas que precisan hospitalización. Y además, y en tercer lugar, un día más crece el número de personas recuperadas o que han recibido el alta hospitalaria. Ayer, 124 personas recibieron este alta y a día de hoy son ya 3.568 las personas que han recibido el alta hospitalaria o se han recuperado. Son datos que ofrecemos siempre con la máxima prudencia y con vocación de mejorar día a día. Hoy, además, me gustaría poner en valor el trabajo de las y los profesionales de la atención primaria. Como saben, hemos reorganizado este nivel asistencial para poder ofrecer una mejor respuesta a la población. Ya saben, ante cualquier síntoma respiratorio, estamos hablando de tos seca, fiebre o dolor de garganta, deben ponerse en contacto telefónico con su centro de salud. Así, les atenderán, valorarán su situación y, si es necesario, le derivarán a uno de los centros elegidos como centros de referencia. Este sistema es realmente eficaz, ya que nos ayuda a detectar de una manera precoz aquellos casos de riesgo o que pueden derivar en complicaciones y, por otro lado, ofrece un servicio cercano a nuestra población, dado que la atiende el equipo de profesionales de su centro de salud, el de siempre. En este sentido, desde aquí, quisiera agradecer a todo el equipo de profesionales de la atención primaria el trabajo, a veces no tan visible, pero esencial, que están realizando. Es la red social más amplia de Osakidetza. Además, quisiera apuntar que, siguiendo la estrategia de aumentar el número de pruebas diagnósticas, vamos a incrementar el número de test a realizar, especialmente en este ámbito, en el de la atención primaria. Me gustaría también agradecer la labor tan importante que está realizando nuestra red de diagnóstico biológico, en especial a todo el personal de microbiología. Lehen mailako arretan egiten ari diren lan ikustezina indarrean jarri nahi nuke. Edozein arnaz sintomas izan ez gero, estula, sukarra, estarriko mina, jarri harremanetan telefonoz zure osasun zentroarekin. Gainera, adierazi nahi dut, egin beharreko testen kopurua handituko dugula, bereziki lehen mailako arretan. Como ven, a pesar del cambio de tendencia, no es momento de relajarse, ni muchísimo menos, y el camino aún será largo y duro. Antes de terminar, me gustaría apuntar que ayer recibimos varios lotes de test rápidos provenientes del Ministerio y próximamente vamos a empezar a utilizarlos siguiendo las recomendaciones de nuestros expertos. Finalizo insistiendo una vez más en las recomendaciones del Departamento de Salud para frenar la propagación del virus, extremar el lavado de las manos, limpieza de las superficies de contacto y, por supuesto, cumplir con las medidas de aislamiento. No debemos bajar la guardia en estos temas. Besterik ez nire aldetik, queda a su disposición por si hubiera alguna pregunta para contestar. Eguerdión, doctor Sánchez, paso directamente a plantearle la
la primera pregunta. ¿Han llegado a Euskadi los test rápidos comprometidos por el Gobierno español? ¿Cuántos han recibido o esperan recibir? ¿Y a qué colectivos se van a destinar estas pruebas? Sí, tal como acabo de mencionar en la rueda de prensa, recibimos en el día de ayer algo más de 43.000 test rápidos. Precisamente en este momento hay una reunión entre las diferentes comunidades autónomas de cara a consensuar sus protocolos de actualización y nosotros mañana mismo, aprovechando la reunión del Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes de Euskadi, se establecerá, se determinará cuál es la actuación que vamos a realizar aquí con estas pruebas diagnósticas. Osakidetza siempre ha defendido la fiabilidad de los test PCR. ¿Qué fiabilidad tienen estos test rápidos? Sí, siempre hemos defendido la PCR como prueba idónea y lo seguimos haciendo así. Para nosotros es la prueba ideal. Los test rápidos lo que nos van a permitir es ser más ágiles en saber si el paciente es positivo o no lo es. Pero la sensibilidad es menor, de manera que a todo paciente con clínica compatible que le hagamos un test rápido y de negativo, le vamos a hacer además una PCR para garantizar que el diagnóstico es el correcto. Es decir, en aquellos pacientes en los que con sintomatología el test de positivo, perfecto, es decir, nos da una rapidez, que es la que estamos buscando, pero queremos, insisto, garantizar que el resultado siempre es el mejor. De manera que a estos pacientes con test negativo y clínica compatible realizamos la PCR para tener absoluta certeza del resultado. Otra cuestión. ¿Han elaborado la lista con posibles ubicaciones para alojar a positivos asintomáticos o con síntomas leves exigido por el Gobierno español? Como bien saben, es una petición reciente de este fin de semana, del día de ayer, de domingo. Y queremos aclarar ciertos conceptos en relación con esta petición. Por eso nos hemos puesto en contacto con el Ministerio, escribiéndoles una carta para recabar más información y además aprovecharemos y trasladaremos estas dudas a la reunión interterritorial que se va a realizar esta tarde. En relación con eso podemos dar la respuesta idónea, que será en poco tiempo. Al hilo de esta pregunta, ¿cómo se va a detectar a estas personas si hasta ahora solo se ha hecho test a las personas con sintomatología grave? Me gustaría saber, dicen, ¿cómo ha explicado el Gobierno español la petición de aislar a enfermos asintomáticos? ¿Hay test suficientes? ¿Se puede obligar a este tipo de enfermos a ese aislamiento o debería ser voluntario? Sí, preguntas muy interesantes, pero me remito un poco a lo que acabo de decir. La petición es de ayer y todavía no tenemos información suficiente. Precisamente estas cosas son las que pretendemos de alguna manera aclarar con el Ministerio para tener claro cuál puede ser nuestra respuesta y nuestra actuación al respecto. Me remito a lo que acabo de comentar. Tenemos que tener esa información para poder contestar correctamente a estas preguntas. En relación a los nuevos contagios que se están dando, dado que Osakidetza conoce los contactos de los nuevos pacientes y ya ha pasado un tiempo largo de confinamiento, ¿dónde se están contagiando estas personas? ¿En sus casas, en el trabajo, en el hospital? Sí, esto requiere un análisis un poco más detallado y más en el tiempo. No tenemos detectado ningún nuevo foco específico en relación con esto, con los lugares a los que se hace referencia en la pregunta, y sí quería insistir en la importancia de las medidas que tenemos puestas encima de la mesa y que no nos cansaremos de repetir. Respetar el confinamiento, lavado de las manos, la limpieza de las superficies de contacto y respetar esas medidas de seguridad, de distancia entre nosotros. Yo creo que es lo más importante para seguir con la tendencia que tenemos en relación con el tanto por ciento ya de casos positivos que se van dando, que va disminuyendo. ¿Se están habilitando nuevos hoteles para sanitarios? ¿Cuándo podrían ya empezar a funcionar? Sí, están gestionando ya alojamientos para estos sanitarios, quiero decir que han pedido esta oportunidad de poder ser alojados. En este sentido, les voy a dar algún dato en relación con cada uno de los territorios históricos. En Áraba, el Seminario es uno de los centros aquí en Gasteiz, el Apartahotel Jardines de Aristi y parte del Hotel Lacua también se está utilizando para hospedar a sanitarios. En Vizcaya es el Hotel Esperia Zubialde y alguna vivienda particular, y en Guipúzcoa son viviendas particulares. Quiero destacar también, y esto es importante, que ninguno de estos establecimientos, por supuesto, supondrá coste alguno para el personal sanitario. Otra cuestión. El sábado usted mismo, doctor Sánchez, aludía a 60 camas libres en la UCI. El domingo la consejera Nekane Murga elevó la cifra a 150. ¿Cuál es la cifra real de la situación de las UCIs?
¿Cuál es el dato de camas libres por territorios? Vale, le comento en relación con la información, a la pregunta que está haciendo referencia, hablábamos de cosas diferentes. La consejera está hablando de la capacidad de Euskadi a lo largo de los próximos días para responder a la necesidad de camas de cuidados intensivos. Y yo estaba reflejando la situación en ese preciso momento, ese mismo día, situación que es cambiante. En relación con la disponibilidad de camas, por ejemplo, en el día de hoy, la situación actual nos dice que tenemos 75 camas libres. Afortunadamente, lo he dicho en la rueda de prensa y lo comenté también la semana pasada en varias ocasiones, se va normalizando la utilización del número de camas y tenemos una situación más desahogada. Como digo, en este momento, 75 camas libres en la mañana de hoy a nivel de nuestras camas de cuidados intensivos. En relación a la compra de material a Turquía, ¿qué ha comprado el Gobierno vasco a proveedores turcos y cuál es la situación de esos pedidos detallada, con su coste y entrega? ¿Se han comprado 50 respiradores turcos? Nosotros no hemos hecho ninguna compra a Turquía. Es decir, en este momento no hay ningún procedimiento de compra abierto con Turquía. ¿Cuántas bajas relacionadas con coronavirus han concedido hasta ahora los médicos de Osakidetza? Y si se puede diferenciar bajas por casos sospechosos y bajas por cuarentena. Sí, en este momento la información que tenemos relativas a las ITEA, las bajas en relación con el coronavirus, son de casos confirmados y les puedo decir que son casi 4.500, en concreto 4.498 el número de bajas relacionadas con pacientes diagnosticados de coronavirus, de COVID-19 positivo. De acuerdo. ¿Cuántos profesionales sanitarios están contagiados? ¿Cuántos de baja? ¿Se les está haciendo el test antes de reincorporarse? Sí, en este momento es el 14,5% del total de pruebas positivas el que corresponde a personal sanitario. Vamos bajando y también les diré que en relación con la incorporación de estos profesionales tenemos un protocolo dentro de Osakidetza siguiendo las recomendaciones y la aprobación de salud laboral y siempre siguiendo las directrices que el Ministerio marca en este aspecto. Y una última cuestión, estamos en vísperas de Semana Santa. ¿Se van a mantener abiertos los centros de salud de referencia para el COVID durante estas fechas? Y si se cierran, ¿cuál va a ser la alternativa durante estos 5 días festivos? Sí, los centros de atención primaria se van a mantener abiertos los próximos días de Semana Santa. Sabemos que son festivos, pero aún así los mantenemos abiertos porque pensamos que tenemos que garantizar esa actuación también. Además, durante el fin de semana se reforzarán aquellos centros zonificados, es decir, los de referencia para la sintomatología respiratoria. Tienen toda esta información relativa a esta cuestión en la web de Osakidetza, euskadi.eus/coronavirus o en la propia de Osakidetza. Hauek izan dira laburbilduz gaur jaso ditugun galderak. Estas han sido las principales preguntas recogidas a lo largo de la mañana. Eskerrik asko un día más por contestarlas. Eskerrik asko zuei.